Bienvenido. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿A quién le gustaría orar? ¿Tú, Nathan? Ok, a ver, adelante, ahí está el micrófono. Ahí sí. Padre, gracias por esta noche. Te pedimos que nos cuides, que cuides a todos los hermanos que están en tu casa, así que podamos aprender más de tu palabra con este estudio y que podamos hacer lo que nos hacer en esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien. Ahí están las hojas, ya todos tienen, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. Esperamos que hayan los demás hermanos ahorita. Vamos a, en el estudio de hoy, dice ahí la presentación del estudio, la lección 30. Dice, tarea importante para todo cristiano es conocer en qué consiste el nuevo pacto, si es que ha de llamarse a sí mismo discípulo de Cristo. Ya hemos mencionado que los grandes conflictos teológicos son consecuencia de desconocer este tema tan importante para el correcto conocimiento de Cristo y la interpretación bíblica. Es decir, por no entender sobre lo que hay un antiguo pacto, un nuevo pacto, se han dado muchas diferentes interpretaciones que no necesariamente se ajustan a la palabra. Dice, pues si desconocemos lo que el nuevo pacto significa en comparación al antiguo, nuestro conocimiento de Cristo puede desviarse, demeritando su labor como sumo sacerdote, la labor de Cristo, o señalando aspectos de él que no corresponden a su persona y concediéndonos a nosotros mismos lo que en realidad corresponde a Cristo. Por lo tanto, por mucho que insistamos en la necesidad de entender este tema para distinguir entre los dos pactos, nunca podremos exagerar al respecto, es decir, estar constantemente hablando de eso nunca va a ser suficiente. Y más aún cuando la carta a los hebreos señala que el antiguo pacto está por desaparecer, lo cual finalmente ya se ha cumplido. Pero veamos hoy lo que implica el cambio de pacto y cómo Dios se refiere en su palabra a este tema. Entonces, vamos a ver Hebreos 8, los pasajes que hemos estado leyendo y vamos a concluir el capítulo 8, pero vamos al 8 del 10 al 13, un versículo cada quien. Si gustan, es Hebreos 8 del 10 al 13. Ahí está el micrófono. ¿Quién empieza? Está bien el micrófono. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de Sí, el 10 está bien. Ah, Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a justicias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus. Cuando Jesús dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero y y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ok, entonces, esta es la última parte del capítulo 8. Y entonces, como acabamos de recordar, ya hemos visto las grandes distinciones entre los dos pactos. Ahora Dios escribe su ley en nuestra mente y corazón. Él es nuestro Dios y nosotros su
pueblo. ¿Ok? Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ahora todo creyente tiene acceso al conocimiento, sería ahí, porque dice todos me conocerán. Entonces, todo creyente tiene acceso al conocimiento de Dios. Al conocimiento de Dios. Y Él no volverá a traer a la memoria nuestros pecados. Ok. Entonces, en esto consiste el nuevo pacto, pero bueno, ahí en el pasaje lo que ahorita leímos dice, y dado que Dios ha señalado en Jeremías 31:31, vamos a ver qué dice Jeremías 31:31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ok, entonces aquí señala que hará un nuevo pacto. Y hará un nuevo pacto. Ok, la carta, esto lo dice Jeremías y de hecho lo repite la carta a los hebreos. Ok, la carta nos aclara que perdón, la carta a los hebreos declara cuando Dios dijo un nuevo pacto, cuando Dios dijo un nuevo pacto, que es el tema, hizo que anticuado al primero. Que al primer pacto lo hizo ya anticuado, antiguo. Cuando Dios dijo un nuevo pacto ahí en Jeremías. De este modo, el pacto basado en la ley de Moisés, que es el primer pacto, se halla frente a su tiempo final. Pues la carta nos aclara que lo que se hace anticuado, ¿qué le ocurre? Envejece, ¿ok? Lo que se hace anticuado envejece, está próximo a desaparecer. Ok, lo que se hace anticuado envejece, está próximo a desaparecer. Seguramente algunos pensarán que está próximo a desaparecer, no es lo mismo que ya ha dejado de ser, es decir, ya desapareció. Pues habla de un futuro, entonces podríamos decir, bueno, en algún momento en el futuro va a desaparecer. Pero debemos considerar que Dios anunció esto unos 600 años aproximadamente antes de que iniciara el nuevo pacto. De acuerdo a la Biblia Thompson, bueno, cuando Jeremías dice esto es aproximadamente el año 602 antes de Cristo. Entonces, unos 600 años antes, 602, 600 o 570 años antes aproximadamente, esto es lo que ocurre antes de que iniciara el nuevo pacto. Por lo tanto, el tiempo final del antiguo pacto duró esto cerca de 600 años. Entonces, todo el tiempo que transcurrió fue mucho tiempo cuando ya el antiguo pacto estaba señalado como antiguo, porque Dios haría un nuevo pacto. Cuando dice vienen días, entonces señala que en algún momento, esto tardó más de 500 años. Pero este tema, el lugar que el antiguo pacto le cede al nuevo, no es un tema exclusivo de la carta a los hebreos. Vamos a ver segunda a los Corintios 3. De hecho, hoy vamos a ver del versículo 5 hasta el 18, pero vamos a empezar con los dos primeros versículos. Segunda a los Corintios 5,
3, perdón, versículo 5. Segunda a los Corintios 3, versículo 5. Vamos a ver qué dice el 5 y 6. El 6 también, si gustas. Ajá. Ok, entonces, eh, aquí el apóstol Pablo, hablando de su capacidad como ministro, señala no que seamos suficientes o competentes, como quieran ponerlo, según las diferentes versiones, en nosotros mismos, no que seamos suficientes o competentes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de quién? De Dios. Ok, proviene de Dios o es de Dios. Ok, es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros, ok, nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Ok, Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, ok, ya lo mencioné ahorita, ¿verdad? Pero no de la letra, sino del espíritu, porque la letra que hace mata, pero el espíritu da vida, ok, vivifica o da vida. Bueno, ahora, el versículo 6 es el favorito de los cristianos que defienden la ignorancia como una virtud que les lleva a depender solo de la supuesta revelación del Espíritu Santo, menospreciando la palabra y el Espíritu Santo mismo, pues señalan que la letra es el estudio, el estudiar la Biblia, el ponerte a estudiar, a analizar, el cual mata, que el estudio mata. Sin embargo, eso es hacer gala de la ignorancia misma, es decir, el problema es que esa misma ignorancia les lleva a confundir de lo que está hablando. Dice, el pasaje señala que hay dos pactos. Sobre el primero dice que Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, el del Espíritu. Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, el del Espíritu. Señala que hay dos, el del Espíritu y el de la letra. Bueno, el del Espíritu, el cual da vida. Ese es el primer pacto que se menciona. Bueno, el segundo, el otro pacto, es el de la, ¿cómo lo llama? Letra. El pacto de la letra, el cual mata. ¿Ok? La letra mata, el espíritu vivifica. Ahora, esto lo vamos a explicar. No es difícil relacionar el pacto de la letra con qué pacto. El antiguo pacto. ¿Ok? Sobre todo porque nos dice que nos hizo ministros de un nuevo pacto que no es el de la letra. Entonces, el de la letra con el antiguo pacto, el cual fue escrito en tablas de piedra. ¿Ok? Como ya lo hemos visto, vimos hace unas lecciones que el antiguo pacto se escribió en tablas de piedra. Bueno, el pacto del Espíritu es el nuevo o el antiguo. El nuevo, ok. El pacto del Espíritu es el nuevo pacto, en el cual el Espíritu de Dios nos es dado. Vamos a ver Efesios 1, los versículos 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. Así nos faltaron varios para leer, ¿verdad? Bueno, Efesios 1, 13 al 14.
En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, que habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. El 14 también. Juntos los dos. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alcanzar de su gloria, para alabanza de su gloria. Ok, entonces, en el nuevo pacto es el pacto del Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos es dado, como dice aquí el pasaje. En él, en Cristo, también ustedes, ¿pueden pasarle a la hermana una hoja? Ok. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, ok, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído. Ok, escuchamos el mensaje y cuando creímos, fuimos sellados, ok, fueron sellados en él, o sea, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, entonces, cuando escuchamos el mensaje de salvación y habiendo creído el mensaje de salvación, en ese momento fuimos sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Esto habla de que no hay algo como que después haya que hacer algún acto, un evento, para que el Espíritu Santo venga. Esto ocurre en el momento en que creemos. Ahora, el Espíritu dice que nos es dado garantía, como garantía de nuestra herencia. Ya tenemos una herencia, la garantía de que la vamos a recibir es el Espíritu Santo. Con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para el avance de su gloria. Es decir, nosotros ya como propiedad de Dios, adquirida por Dios para alabanza de Él. Ahora, esto también hace un poco difícil ese tema de que la salvación se pierde, porque el cristiano cuando cree recibe el Espíritu, y el Espíritu es la garantía que vamos a llegar a la eternidad, porque de hecho el Espíritu mismo es el que trabaja para que no nos desviemos. Ok, entonces, por eso este nuevo pacto es llamado el pacto del Espíritu. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo solamente venía por momentos, en ocasiones, a solamente algunas personas, no a todas. Ahora, vamos a ver lo que dice Romanos 7, del 5 al 6. Romanos 7, del 5 al 6. Vamos a ver un momento estos pasajes de Romanos 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ok, entonces dice que sobre el hecho de que el antiguo pacto, el pacto de la letra mata, lo que este pasaje dice, que mientras estábamos en la carne, es decir, antes de nacer de nuevo, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por quién? Por la ley, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, ¿ok? De nuestro cuerpo. Es decir, que la ley, con lo que decía, despertaba en nosotros al pecado, dice, a fin de llevar fruto para muerte. Por eso la ley producía esta muerte. Ok, llevar fruto para muerte, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo, arcaico, algo que ya pasó, de la letra.
Por eso el pacto de la letra que da muerte es el antiguo pacto. Es el antiguo pacto, ok. Previamente, en los versículos previos que no leímos, ha dicho que en Cristo hemos muerto a la ley, pero ese tema lo veremos en unas lecciones más, ¿ok? Cuando hablemos sobre la muerte de Cristo como testador. Sin embargo, debemos tener claro que el fruto de la ley sobre el ser humano fue manifestar su pecado, es decir, ¿qué hacía la ley? Señalar y dejar evidencia de que éramos pecadores. Esa era realmente su función. Ahora, siguiendo ahí mismo en Romanos, ¿dónde estamos? Romanos 7. Vamos a ver los versículos 7 y 8. Romanos 7, versículos 7 y 8. Ok, ¿quién? Nuestra hermana Alejandra. Adelante, hermano. Ok, entonces, aquí nos explica cómo se da esta muerte. Cuando dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Acaso pregunta, bueno, entonces la ley es pecado porque a mí me hizo pecar? Ok, ¿es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es con este ejemplo, la codicia. Ok, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Ok, entonces lo que señala es como si hay un jardín, está el pasto, y la gente cruza por ahí, pues no es ningún problema. Pero si ponen un letrero que dice prohibido pisar el pasto, el que camina por el pasto ya está en un problema, ¿verdad? Ya está desobedeciendo. Si la ley no dijera no codiciarás, cualquier codicia no sería injusta, porque no hay nada que prohíbe la codicia. Pero cuando viene la ley, dice no codiciarás, toda codicia se hace evidente que es pecado. Es lo que nos está señalando. Ahora, además de que cuando nos dicen no tocar, hay gente que hasta le da más ganas de tocar, ¿no? Y eso es lo que crea estas emociones que dice que la codicia se despierta por la ley. Bueno, vamos a terminar esa parte con los versículos 9 al 11, Romanos 7, del 9 al 11. Y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para la muerte. Porque el pecado porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Ok, entonces dice, en un tiempo yo vivía sin ley, sin la ley. Que en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, lo que ahorita señalamos, ¿verdad? En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ok. Y este mandamiento que era para vida, la ley debió haberme dado vida, a mí me resultó para muerte. Ok, lo que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Ok,
Por eso, vamos a ver qué dice Primera a los Corintios 15:56. ¿A quién le toca, Nathan? Primera de los Corintios 15:56, para concluir esta parte del el pacto que da muerte, el pacto de la letra, que mata. Primera Corintios 15:56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ok, entonces el aguijón de la muerte es el pecado, porque si pecamos, merecemos la muerte, vamos a condenación eterna. Y el poder del pecado es la ley. Entonces, la ley le da fuerza al pecado, pero esa era su función, hacer evidente nuestro pecado. Ok, volvamos ahora a 2 Corintios 3, donde estuvimos leyendo hace rato. 2 Corintios 3. Vamos a ver los versículos 7 y 8. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Ok, entonces aquí dice que si el ministerio de muerte grabado con letras, y vuelve a señalarnos el pacto de la letra, ok, y de la muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ok, el antiguo pacto tuvo gloria, este fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. La gloria de su rostro, la cual se desvanecía, no fue permanente, no le brilló el rostro todo el tiempo. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? El de la letra que mata tenía gloria. Bueno, el del Espíritu tiene más gloria. Y esta parte a veces nos olvida, la pasamos por alto cuando nos enfocamos en el antiguo pacto. Ok, ahora, este pasaje hace referencia a otro pasaje, a Éxodo 34, 28 al 35. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, 34, cuando Moisés sube al monte y está ahí 40 días y sus noches con Dios. Éxodo 34. Ok, fue la segunda ocasión que Moisés subió al monte. Éxodo 34, vamos a ver los versículos 28 al 35, son varios versículos, pero ¿a quién le toca, hermana Alejandra? Ok, a ver si los gusta leer, hermano. Mm. Al 35.
Ok. Entonces, este pasaje hace referencia a este pasaje que acabamos de leer, donde el rostro de Moisés, ¿qué hacía? Brillaba, vamos a ponerle brillaba, resplandecía. Tal vez sería más exacto, resplandecía, pero bueno, el rostro de Moisés brillaba cuando bajó del monte con las tablas de la ley. Acuérdense que rompió las primeras, Dios le mandó que consiguiera otras, que subiera, las volvió a escribir, y por haber estado en la presencia de Dios por 40 días. Por 40 días. Ese brillo era glorioso, pero se fue desvaneciendo con el tiempo, dando pie a los señalamientos de 2 Corintios 3. Entonces, este pacto era glorioso porque brillaba en el rostro de Moisés. ¿Ok? Volvemos a 2 Corintios 3. Una vez más, vamos a 2 Corintios 3. Segunda los Corintios 3. Ahora vamos a ver los versículos 9 al 11. Hasta el 11. Ok. Ok. Entonces, dice aquí que porque si el ministerio de, aquí ahora lo llama de condenación, tiene gloria, acuérdense, hace evidente nuestro pecado, somos pecadores, estamos bajo condenación. Bueno, el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Ok, ese es el nuevo pacto. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Ahorita explico esta frase. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, una vez más, mucho más es con gloria lo que permanece. Ok. El antiguo pacto pasa, el nuevo pacto permanece. Una prenda blanca puede verse muy blanca a pesar de estar un poco percudida, porque solamente, la mesa es blanca, la vemos blanca, pero dice, eso no se nota hasta que se pone junto a otra más blanca. Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, podemos ver la mesa blanca, pero tenemos la hoja que es más blanca, se nota la diferencia, ¿verdad? Entonces hay un blanco y hay otro tipo de blanco. Bueno, esto dice, de ese modo, la gloria del antiguo pacto, el de la condenación, ya no se ve tan grande su gloria, no se ve tan grande ante el nuevo pacto. Ahora el nuevo pacto opaca al anterior. El pacto de justicia, el cual es más glorioso. Eso es lo que está diciendo, que lo que tenía gloria ya no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Entonces ahora este es más glorioso. Estamos hablando del nuevo pacto, que no siempre, y ese es el problema, lo vemos de esa manera, que es más glorioso y que da vida. Vamos a los versículos 12 al 13. Segunda a los Corintios 3, 12 al 13. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Ok, ahorita continuamos con sus versículos. Pero entonces el 12 y 13 continúan diciendo, teniendo por tanto tal esperanza.
de que el nuevo pacto nos va a dar vida. Esa es nuestra esperanza. De que el nuevo pacto es de justicia, es nuestra esperanza. Ok, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, es decir, decimos esto claramente. La gloria del nuevo pacto es mayor que la del antiguo pacto, es lo que está diciendo hablando con franqueza. Y no somos como Moisés, Moisés que tenía que poner un velo sobre su rostro. ¿Ok? Para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Es decir, esa gloria se iba a desvanecer. Bueno, si la gloria del rostro de Moisés se desvaneció, también la del antiguo pacto. Y luego los versículos 4 al 16, 14 al 16, bueno, vamos a leer 15 al 16, ya leemos el 14. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ok, entonces el asunto es que los que leen el antiguo pacto, ¿pregunta? No. Ok, los que leen el antiguo pacto, dice aquí que el efecto que tuvo el antiguo pacto sobre ellos es que el entendimiento de ellos se endureció. Ok, el entendimiento de ellos se endureció. Y hasta hoy en día ocurre, dice, porque hasta el día de hoy, porque el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, cuando leen la Torá, la Mishnah, bueno, el mismo velo, ahora este velo cubre el entendimiento, está usando esta forma Pablo, que es el que escribe esta carta a los Corintios. El mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Porque ellos solo van a entender la palabra hasta que se conviertan a Cristo. Dice, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Sobre sus corazones. Por eso su corazón, su entendimiento están endurecidos. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ellos no pueden entender. Hay gente que dice, bueno, es que yo fui con el rabino tal y yo estudié la Torá en tal sinagoga, en tal. Sí, lo que dice el pasaje es que ellos no pueden entender la palabra. Una vez alguien me sugirió, bueno, pues conozco un rabino, vamos a platicar con él sobre este tema y uno se pregunta, ¿para qué? En realidad ellos no pueden comprender la obra de Dios. Y aunque digan que Jesús, por ser judío, para poder entender sus palabras hay que pensar como judío, hay que recordar primero esto, su corazón, su mente se endureció y ellos por su manera de pensar como judíos no pudieron reconocer en Jesucristo al Mesías o en Jesús al Cristo. Entonces por eso dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitado. Ok, volverse al Señor lleva al nuevo pacto. De ahí que pasan del antiguo pacto al nuevo pacto. Volverse a Cristo es convertirse a Cristo, nacer de nuevo. Por eso concluye, vamos a ver los últimos dos versículos, 17 al 18. Ok. Entonces dice, termina esta parte el apóstol Pablo diciendo, ahora bien, el Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Le agrega un término más al nuevo pacto de la justicia, del Espíritu que da vida, también es de libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, a diferencia de Moisés, todos nosotros con el rostro descubierto, y hace esta comparación con Moisés que cubría su rostro,
y que nosotros no tenemos ese velo cubriendo nuestro rostro para no entender la palabra, es a lo que se refiere. Todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces, estamos siendo transformados en la imagen de Cristo de gloria en gloria. Es decir, Dios está reflejando su gloria en nosotros constantemente y no como en Moisés, que fue fuerte, grande, pero por un tiempo. Él sigue transformándonos a la imagen de Cristo. Ok, entonces con esto terminamos esta comparación entre los dos pactos que habíamos estado haciendo las últimas lecciones para entender por qué este antiguo pacto ha envejecido, ha pasado y ahora entra el nuevo pacto, el que da vida, porque el antiguo pacto cumplió su función. Y aquí alguno preguntará, bueno, ¿y no dijo Jesús que ninguna palabra de la ley pasaría? Bueno, el antiguo pacto sigue señalando a los pecadores. Esto vamos a verlo todavía más adelante, como la vigencia del antiguo pacto es para aquel que está en pecado. ¿Ok? Pero bueno, por esa razón sigue teniendo su importancia el antiguo pacto, pero el cristiano vive en el nuevo pacto. Y esa es la parte que nosotros debemos tener clara en nuestra vida. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, pues vamos entonces a terminar. Damos gracias a nuestro Dios por poder haber tenido este estudio y espero que haya sido sencillo, que no haya dado, como decían por ahí luego, que era mucha información, pero espero que haya sido bien asimilada. Vamos a orar para terminar esto. Que sigas, Padre, tú dando vida, Señor, a través de tu pacto y nosotros podamos ir comprendiendo cada día más esta obra que realizas. Padre, para que a través de ello podamos nosotros ser sustentados en medio de las situaciones difíciles, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, Padre, que tú estés sustentándonos a cada uno porque tú nos has llamado a este nuevo pacto, porque ahora participamos en esta comunión contigo, Señor, no meramente de una manera informal, sino en realidad que hay mucho detrás de esta relación entre tú y nosotros, Padre, para que tú seas glorificado. Te damos gracias, Padre, sustenta nuestras vidas, provee el alimento, el vestido, tu cuidado, tu dirección sobre nosotros, Señor, no nos dejes en ningún momento. Y gracias, Padre, por este tiempo. Sigue obrando en cada hermano, Señor, que está delicado de salud, sigue obrando en la situación de cada hogar, Señor, y manifiesta tu gracia, tu gloria sobre la vida de cada uno. Gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Agradecemos a cada uno de los que nos ven.